Bueno, Gabriel dice, yo dale, listo. Gaby, te anoté, perfecto. Igual tranqui, vamos a... La idea es hacerlo más dinámico, ¿no? Que no esté hablando yo todo el tiempo, como siempre. Es lo que siempre intento, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Obviamente, la audiencia esté atenta al chat para contestar o darle una mano a nuestros tres primeros participantes. Primero Tomás, después Valentín, después Gabriel, en ese orden. Y el juego consiste en, yo voy a ir explicando, voy tirando preguntas, ¿sí? Bastante amenas, ¿no? Y Tomás tiene que contestar lo que sea, lo que se le venga a la cabeza, no importa. La única respuesta incorrecta es no sé, ¿sí? Y entonces tiene dos opciones. Una, que se la puede ejercer una vez, ¿no? Una es pedir una pista, entonces yo tengo que decir una pista, y la otra es pedirle que la audiencia por chat opine de cuál sería la respuesta. Y puede hacer una de cada vez, y después ya no más, y luego si se equivoca, pasamos al siguiente participante. Y vamos contando puntos, que es la cantidad de preguntas respondidas. Obviamente, si hay un cuarto participante que puede ser por chat o por voz, cualquiera, dice yo me prendo y listo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tema de hoy. El tema de hoy, si bien tiene bastante spoiler esto, todavía no estoy compartiendo. Bueno, ¿sabes qué? De hecho, denme un segundo que voy a pasar esta diapo. Ahí está, me gusta. Que no sea tanto spoiler. Voy a presentar. Bien. El tema de hoy consiste en una historia, en realidad. ¿Qué historia? Pongan música de fondo de Misión Imposible en la cabeza, ¿no? Piénsenlo. Tomás pregunta, ¿pista y ayuda al público eran las ayudas, no? Sí, tenés dos ayudas, o sea, una de cada una. Una pista es para mí y una ayuda es al público de chat. Y acá necesitamos, acá Fede comenta, perdón, Fede no, Felipe comenta, necesitamos el bot de música de Discord. No sabe que hay un bot de música de Discord. Sí, en su cabeza, piensa en Misión Imposible, ¿no? Y bueno, empieza. Tenemos una misión, hay un agente secreto, ¿sí? Esto es basado en hechos reales, quiero que sepan. Pero bueno, tenemos una misión, tenemos un agente secreto, ¿no? Somos una organización secreta llamada Algo Espías, que estuvo recolectando información, esto es verdad, de una banda criminal en toda Europa, me parece que fue, que usaba una plataforma de comunicaciones llamada Encrochat, o Enrochat, por ahí le fui a la C. Bueno, Encrochat o Enrochat, o alguna de esas, algo así. Y que aparentemente fue desencriptada y se empezó a recolectar todos los chats que la red tenía, así, a lo bestia. Empezaron a recolectar, ¿no? Entonces, acá Cristóbal dice clave, recortado, redondo. Bueno, chicos, no me pagan por ser editor de Photoshop, ¿eh? Ok, continuemos. Entonces, ay, ya me hicieron intentar. Esta banda criminal agarraba e intencionalmente ponía y sacaba espacios e indentaciones donde no correspondía en el código, y esto hace un efecto real, ¿no? Haciendo más difícil leer el código del mismo y produciendo un costo de la productividad de las empresas alrededor del 5%. Piensa que si tenemos miles de empleados, un 5% de miles de empleados son miles de dólares por mes y millones de dólares por año, ¿no? Así que intenten bien el código. Como mensaje subliminal todo el tiempo. Bien. Entonces, se empezó a recolectar información, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, generamos un grafo. ¿Y cómo es el grafo? Bueno, tenemos los vértices, que son los delincuentes, ¿sí? Y si chateaban entre ellos, ¿sí? Se produce una arista entre los dos. Si nunca chatearon entre los dos, nunca se produce la arista, ¿no? Entonces empezó a armar un grafo con esto, ¿no? De las personas que chateaban entre sí. Llegó el día en donde Algo Espías tuvo que poner su plan en acción, ¿no? Después de recolectar un montón de información, tener el grafo entero, ¿sí? De las comunicaciones entre los delincuentes, y lo que tuvieron que hacer es, bueno, vamos a ponerlos, a apresarlos, ¿no? Pero el problema es que es una organización que está en toda Europa,
Y que si van a uno, por ejemplo, van y detienen a Haas le puede avisar a ese y ese le puede avisar al resto de los delincuentes y todos, y se transforma o no lo pueden atrapar o se transforma en una tarea mucho más difícil de atrapar, ¿no? Entonces, tienen un problema, ¿no? Y quieren ver cuál es la manera más eficiente de atacar o dirigir el ataque para tirar abajo toda esta red de delincuentes, ¿no? Entonces, al agente secreto M le llega una misión en forma de un disquete que se autodestruirá en 3 segundos, ¿sí? O en 3 sonidos de floppy disk, que el resumen de todo, en la parte de abajo, ¿no? Se necesita cortarle la comunicación a los miembros de tal forma que dejen incomunicado entre sí a las distintas secciones o grupos de la organización criminal, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar cortarle el chat, ¿sí? Cuando voy a detener a los delincuentes, tengo que elegir cortar cierta cantidad de chats o de comunicación entre los miembros, de tal forma que no se pueda avisar a que un grupo no pueda avisar a otro, algo así, ¿sí? Que no se pueden avisar entre sí. Porque no pueden cortarle la comunicación a todos, sino ahí va a pasar algo raro. Ya todo el mundo se va a dar cuenta. Tienen que ser muy pocos cortes, de tal forma que se maximice la incomunicación, por así decirlo. Acá Felipe me dice, Jorge, hoy no habrás tirado Google, ¿no? Bueno, tranquilamente un ataque a una red de comunicación es la misma lógica, ¿no? La forma más eficiente de cortar los cables tal que se queden incomunicadas las distintas partes. De hecho, Argentina se puede quedar sin internet muy fácil, ¿no? Tenemos 3 cables locos que pasan en distintas partes de Argentina. Se corta, incluso ya con una se sobrecargan las otras 2 y ya quedamos sin internet. Bien, buena inversión. Ok, continuamos. Bueno, basta. Basta de chistes. Vamos a la misión. El agente secreto M. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien me puede decir qué algoritmo, qué técnica podríamos usar para elegir qué conexiones cortar? Y ahí voy a mi pregunta, Tomás. Para vos, ¿qué podríamos usar? Tomás, ¿estás ahí? Me hace acordar a Susana Jiménez esto. Tomás. Bueno, Tomás ha abandonado ya mis Susanos lo van a tratar de comunicar brevemente, pero mientras tanto, sigamos. Acá, perdón. Tomás acaba de contestar. Se perdió el millón, dice Francisco. Sí, lamentablemente, Tomás, si no contestás, hola Jorge, no. Bueno, basta. No me hagan divagar. Tomás dice, lo modelamos con grafos. Sí, ya sé, Tomás. Mirá, la diapo anterior ya teníamos modelado con grafos la comunicación entre 2 miembros. Ahora la pregunta es, ¿qué lógica, cualquiera que se te ocurra, no importa que no sea de todo clara, qué lógica tendríamos o qué podríamos usar para cortar esta comunicación entre 2 miembros? O sea, para elegir cuál de todas las comunicaciones que están dando, cortar entre 2 miembros. Tomás, podés contestar, podés hacer una pregunta al público o podés pedir una pista. ¿Qué decís, Tomás? Acá Tomás contesta, elegimos un vértice y usamos DFS, BFS para recorrerlo completo. Y así para cada vértice. Ok. Y después tenemos un recorrido, ¿no? Agarramos un vértice, hacemos, según Tomás, DFS o BFS. Y recorremos el grafo completo, ¿no? ¿Y después qué hacemos? O sea, yo lo recorrí y ¿cómo elijo qué vértice cortar? Acá Tomás dice, el que aparece en más recorridos es un candidato acorde. Muy bien, muy buen approach, Tomás. Esa podría ser una heurística
válida, ¿sí? Porque podríamos considerar como el nodo más influyente, sí, porque estamos hablando, perdón, el vértice, ¿no? El vértice al cual todos los caminos pasan más veces es el vértice más influyente. Si tiramos abajo ese vértice, y así en su seguido orden, ¿no? Podríamos de alguna manera aproximar el corte, ¿no? Pero el problema ahí es que, si bien es válida, de hecho se podría probar, ¿no? A ver cuál es mejor. El problema es que dar de baja el vértice más popular o los vértices más populares, primero, avisa a mucha gente que esa persona está incomunicada, punto número uno. Punto número dos, no me garantiza que, si por ejemplo teníamos Has, S y Juan, ¿no? Pero Has pasa por S, pero después también Has tiene una lista que se conecta directo con Juan. Y si yo mato a S, nada me dice que Has se quede incomunicada del resto de la organización, ¿sí? No me garantiza que se quedan incomunicadas distintas regiones de la organización. Entonces, acá Julián dice público approves. Muy bien, me gusta que simulen los aplausos, la verdad. Me gusta. Es un buen feature. Acá Joaquín comenta, si cortás a los vértices que tienen una sola lista de entrada. Sí, pero eso tampoco me garantiza que ese vértice, por ejemplo, acá tenemos Has con un vértice de entrada, ¿no? Y de hecho, ni siquiera acá no hay orden, no hay sentido, pista a pista, no hay sentido acá. Entonces, ¿cómo se dice? No hay dirección. Pero supongamos que Has tiene grado de entrada y salida, o sea, grado 1 en un grafo no dirigido, y ese se conecta con todos. Si cortamos a esta conexión solo con Has solamente se queda incomunicada, ¿no? Y gastamos el hecho de ya cortarle una conexión. ¿Y cuántos incomunicados quedaron? Solo uno se agregó. Eso no, si bien está bien, deberíamos tener otro abanico, ¿no? De cómo cortar. Acá dice Tomás, vuelve al ataque con otra bastante buen approach, que dice, ¿es con el grafo bipartito? Es una onda, ¿no? Si pudiésemos modelar el grafo bipartito en dos y cortar el medio, podría decirse, pero ahí solo me va a generar dos grafos. A lo sumo, bueno, por ahí podrías hacer grafo bipartito, y así recursivamente. Sí, la verdad podría ser. Pero no es el que yo quiero. Hay uno más simple. Tomás, te voy a preguntar de vuelta. Bueno, no, ¿sabes qué? Respondiste bien. Voy a seguir al siguiente. Lo voy a poner como válido, porque la verdad, las respuestas todavía vienen bien. Voy a pasar al siguiente participante. Valentín, para vos, ¿qué otra opción, aparte de la que dijo Tomás, y la que dijo Gabriel, que dice cortando los demás grados, podríamos hacer? Y voy a dar una pista que no se va a consumir, ¿no? Y el algoritmo, en su nombre, contiene la palabra puntos. Valentín, ¿cuál es tu respuesta? ¿También nos hemos incomunicado con Valentín? No, acá estoy. No sigo tu pista, así que voy a decir lo que se me ocurrió primero. Bien, acordate, Valentín, que podés pedir una pista adicional o pedir la ayuda al público. Eh, no, por ahora no. Ok, No díganos. sé. Yo tengo una pregunta del ejercicio. ¿Sabemos cuáles son las personas que, digamos, son los malos, entre comillas, o no? Todos son malos. Todos los que están en el grafo son malos. Ah, bien. Mm, bueno, entonces sí, le pido pregunta a la audiencia. La Porque audiencia. no me ha denunciado, entonces lo que iba a decir no tiene sentido. Ok. ¿Qué audiencia, qué algoritmo podría ser aplicado que contenga la palabra en su nombre, la palabra puntos? Control F, todos los videos de YouTube.
de nuestra cátedra y ahí aparece. Che, qué audiencia garca. Tipo, te pedís ayuda a la audiencia, Valentín, y ni uno, viste, amaga a contestar. Acá, punto suspensivo, dice Joaquín. La Serena dice todos ñoquis. No, ñoquis es una palabra fuerte. Digamos que todos incooperativos o quieren hacer perder a Valentín porque quieren... o quesos, dice Ana Serena. Gabriel dice desvincular puntos. No, otra pista más. Empieza... Felipe ahí comentó algo. Algoritmo de Tarham. ¿Qué es el algoritmo de Tarham? Encima lo estoy... Hijo de puta, Felipe. Me fijé en el calendario. Basta. Dejen de hacer trucos baratos para saber el tema. Por Dios, usen la lógica. No me den esa de porque lo dio Martín recién o porque está en el calendario. Por Dios, lo voy a matar. Es la típica argentiniada esto. Bien. Ok. Bien. Se ve que todavía... ok, vamos a seguir. Bien, la verdad me gusta la participación que estamos. Seguís, Valentín, vos, ¿eh? Vamos. Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad es aplicar puntos de articulación. Un punto de articulación, ¿sí?, de un grafo es un vértice cuya remoción aumenta el número de componentes conexas. ¿Por qué estoy hablando de componentes conexas? Porque estoy en un grafo no dirigido, ¿sí? Y entonces, los que están conectados pueden ir de A a B o de B a A, ¿sí?, porque es no dirigido, y todos los que estén conectados entre sí son una componente conexa. Puede haber más de una componente conexa en un grafo. Ahora, el punto de articulación es tal que si sacamos a uno de los vértices, si le cortamos la comunicación a uno de los vértices, ¿sí?, nos quedan dos subgrupos. Entonces la idea es que este subgrupo no pueda avisarle al otro y solo gastamos una cortada de comunicación. Entonces esta es la manera, podría decirse, más simple, o el primer approach, hay varios, ¿no? Como ya estuvimos comentando. Que cortando una sola conexión de un vértice nos quedamos con dos subgrupos más chicos. Y entonces podemos tener un desfasaje en la aprehensión de algunos minutos entre los dos grupos sin que se avisen uno al otro, ¿no? Entonces, vamos a aplicar punto de articulación. Pero antes vamos a tirar el resumen así muy, muy simple de punto de articulación. ¿Qué es? Se recorre DFS, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2. Si en el recorrido de DFS, en el cual empezamos, ¿sí?, es raíz, o sea, el que empezamos del DFS va a ser la raíz, ¿no? Y tiene más de un hijo, es punto de articulación. ¿Cómo sabemos si tiene más de un hijo? Cuando terminamos de hacer todo el recorrido de DFS, nos queda que tiene más de un hijo, es punto de articulación, ¿sí? Eso es punto número 1. Después, si no es raíz, ¿no?, o sea, todo el resto de los nodos, y alguno de sus hijos no tiene forma de llegar hacia los vértices superiores, ¿sí?, entonces es punto de articulación. Ahora, vamos a ver un truquito que es simplemente tener un contador de la forma de mirar cuando sabemos que un hijo no puede llegar arriba o hacia los vértices superiores del vértice que estamos mirando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero estos son los dos casos para los cuales vamos a decir, vos sos punto de articulación. Para el resto, siga, no es punto de articulación. ¿Ok? Bien. Acuérdense, DFS, si es raíz y más de un hijo, articulación. Y si no es raíz y alguno de sus hijos no puede llegar arriba, es punto de articulación. Y vamos a un ejemplo. Y antes de eso también quiero comentar que acá abajo hay un link a un Jupyter, que lo voy a dejar acá, que ustedes lo pueden ejecutar y tiene el código que vamos a ir mirando de punto de articulación, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo, pero tranquilos, lo vamos a ir viendo. Bien, entonces vamos al primer ejemplo, bastante simple. Tenemos una red que es los criminales Fede, Juan y Martín, y queremos buscar cuál que cortando nos genera un punto, cuál cortando nos genera dos componentes conexos. Vamos a la lógica. Valentín, para vos, si le remuevo, a Federico lo saco de este grafo, ¿va a quedar dos componentes conexas o más?
Si yo saco a Fede. Valentín, ¿estás ahí? Sí, estoy pensando. O sea, todo esto es una componente conexa, ¿sí? Sí. Si yo mato este nodo, ¿sí? Lo detengo, ¿sí? Lo saco de la información, ¿sí? ¡Paf! Desaparece ese vértice. Ahora, ¿qué me queda? ¿Me queda una componente conexa o me quedan dos componentes conexas? No, te queda una, porque la otra no tiene ninguna conexión. No sé. Exacto, me quedaría solo Juan y Martín en todo el universo. Fede y su arista que llega a Fede no, dejan de existir porque lo detuve, ¿sí? Entonces me queda un grafo de dos vértices unidos entre sí, o sea, una componente conexa, ¿sí? Joaquín dice, no es cortar la lista, es matar a alguien. Sí, matar, vamos a cambiar el matar por detener. Correcto, Martín. Perdón, correcto, Joaquín, es sacar un vértice. Por ahí no me expresé bien, y por ahí dije sacar la lista. Bueno, es sacar el vértice, porque vamos a la definición del punto de articulación, es un vértice cuya remoción aumenta el número de componentes conexas. ¿Sí? Naseranesia es muy radical todo, muy radical. ¿En qué aspecto es radical? Acá Felipe dice la matanza. Sí, tal cual. No, vamos a detener criminales, no vamos a matar a nadie en esta clase. Después de otras clases vamos a ver. No, mentira. Acá Felipe dice, con la recta referís simplemente al vértice al azar con el que empezás. Correcto, Felipe. Empezamos de FS, ¿sí? Punto de articulación, empieza de FS. Tenemos que empezar por alguno de los vértices. Eso lo elegimos aleatorio. Ese va a ser la raíz del recorrido de FS, que nos quede mapeado, ¿no? Correcto. Acá Facundo hace una muy buena pregunta, que es, ¿por qué es para no dirigidos? Porque, punto número uno, punto de articulación de per se, la palabra punto de articulación es solo para no dirigidos. Esto es importante que se lo recuerden para el parcial, por favor. Hay otros algoritmos que exceden al curso porque son bastante complicados, que es para remoción de vértices en grafos dirigidos. No se llaman exactamente punto de articulación. Que no vamos a ver y no quiero que se confundan. Así que grábense en la cabeza, acuérdense, primero el curso, después si quieren investigar, Google está ahí para ustedes. Vamos a mantenerlo simple, si no este grafos es gigante, entonces vamos a lo que es explicable y fácil y pueden seguir. El resto, investiguenlo por su cuenta si quieren, pero no lo vamos a tomar y no lo voy a explicar. Porque si no, los matamos, ¿sí? Así que vamos por el camino feliz. Entonces, acuérdense, punto de articulación, grafos no dirigidos. Fin. Ok, entonces, empecemos. Ahora, Valentín, acabas de sumar un punto. Ahora tengo otra pregunta. Si yo saco a Juan, lo detengo a Juan, ¿cuántas componentes conexas me quedan en el grafo? 0. ¿Cero? ¿Esa es tu respuesta, Valentín? Sí, ya fue. Ay, Valentín, te perdiste el $500,000. La respuesta es incorrecta. Está mal, pero no tan mal, pero está mal. Gabriel, ¿estás ahí? Acá presente, hola Muy bien, Jorge, quiero Gabriel. el millón. Bien, ¿estás para el millón? Ok. Si yo saco a Juan, ¿cuántas componentes conexas me quedan? ¿Dos? ¿Dos? Supongo, ¿Dijiste sí. dos, perdón? Sí, dos. Ok. ¿Quiénes son? Y Fede y Martín. Fede por un lado y Martín por un lado. Te quedan Sí. dos vértices Dos separados flotando en el que grafo. solitos son ¿En el conexos. grafo? ¿Cómo, Gabriel? Perdón. Que claro, cada uno de ellos de por sí separado es conexo. Acuérdense, muy bien, Gabriel, acuérdense que un grafo puede consistir en vértices flotando en el éter, sin estar conectados. Eso tranquilamente es un grafo, ¿sí? Yo detuve a Juan y quedaron en el éter Fede y Martín flotando. Y cada uno de esos es una componente conexa. ¿Sí? Aunque sea de uno solo, ¿no? Es medio... ¿Tiene sentido que sea de uno solo? Bueno, sí, vamos a asumir que es de uno solo, ¿no? Bien.
Entonces, y con Martín el simétrico, no con Fede, no pasa nada. Vamos a hacer el seguimiento de cómo punto de articulación detecta Juan, ¿no? A partir de la lógica que vimos recién, sino de la algoritmia, ¿no? Entonces vamos a hacer un seguimiento. Tenemos a la izquierda el grafo y vamos a hacer el recorrido de Fs a la derecha, ¿sí? Empezamos con un vértice aleatorio, en este caso elegimos a Fede. Ponemos a Fede como la raíz de nuestro recorrido de Fs, ¿sí? Y ahora lo importante es, vamos a usar dos numeritos. El orden, que es en el orden en que apareció en el grafo, ¿sí? Y después tenemos otro atributo de este vértice que es el más bajo, que es un número que va a ir tratando de bajar, ahora vamos a ver cómo, a lo más bajo posible. Pista, el más bajo posible va a dar un indicio de si pudo subir o no, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un segundito el código, no voy a entrar mucho en detalle, pero quiero que entiendan que inicializamos, no, esto no hace falta que lo vean, inicializamos a Fede con el orden, OR es orden, el orden en 0 y el más bajo en 0, ¿sí? Porque es la raíz. Y empezamos a recorrer. ¿Qué recorremos? Vamos a recorrer los adyacentes. ¿En dónde está el código? Acá. Este primer for es recorrer los adyacentes del vértice, que entró en la función punto de articulación. La función punto de articulación recibe un vértice, lo agregamos a los visitados, esto ya vamos a ver por qué. El orden es, bueno, el orden de B, perdón, el más bajo de B va a ser por ahora su orden, ¿sí? Eso es parte de la inicialización, ¿sí? Y tiene servicios. Esto es más para el tema, sí, en el caso de que B es raíz. En este caso es raíz, pero después la mayoría de las siguientes llamadas no va a ser raíz. Pero no importa. Entonces, lo agregamos como visitados, su más bajo es igual al orden, y empezamos a recorrer los adyacentes. Y acá viene un par de ifs, y esto así como está, es todo el código, ¿sí? Voy a hacer un poquito de zoom. Y vamos a entrar a la primera parte. Este primer if, ¿sí? Que es esto de acá. Esto va a entrar cuando alguno de sus adyacentes no esté visitado, ¿sí? Si no está visitado, ¿qué va a hacer? A ese vértice en W no visitado, le va a poner el orden igual a su orden más 1, va a decir que es su padre, y va a llamar recursivamente a punto de articulación. De hecho, prácticamente todo el código, la mayoría del seguimiento del grafo lo podemos ir con este código. De hecho, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a recorrer los adyacentes de Fede. Los adyacentes de Fede es solo Juan. Aparece Juan en el grafo del recorrido de Fede. Estamos parados en Juan, ¿sí? Esta flechita es que estamos parados en Juan, en la ejecución de la función de punto de articulación que mostré recién. A Juan, ¿con qué lo inicializamos? Gabriel, ¿qué orden y qué más bajo tienen en este momento? Va a aparecer acá. La verdad no entendí del todo bien cómo era el tema del orden y el más bajo. Bien. Si nuestro adyacente no está visitado, ¿sí? En este caso, Juan no estaba visitado, ¿sí? ¿Me seguís, Gabriel? Sí, sí. Ok. Juan no está visitado. Entonces, el orden de Juan, que W en este momento es Juan, va a ser el orden de el vértice anterior, que en este caso es Fede, ¿sí? Va a ser el orden de Fede más 1. Y ese va a ser el orden de Juan. El padre de Juan ahora también lo ponemos, Fede, y ahora vamos a llamar recursivamente a Juan. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguiste, Gabriel? Sí. Ok, el orden de Fede lo conseguimos porque antes de llamar a todo le pusimos 0 porque era la raíz, ¿no? Y lo llamamos. Y así sucesivamente se va a llamar el orden. Y cuando llamemos a esta función, acá, cuando Juan se ha pasado acá, va todo a empezar desde el principio, ¿no? Desde acá arriba. Que en esencia es, marcamos a Juan como visitado y le ponemos su más bajo, igual a su orden originalmente, que es el orden que recién le pusimos acá, ¿no? Y listo. Entonces quiero más o menos que me digas, ahora, si yo acá tuviese que completar, es apenas llamo a Juan. ¿Qué orden y qué más bajo tiene? Y va a ser uno más que Fede, así que supongo que orden 1. Y más bajo va a ser Fede. El más bajo también es un número. Ah, y supongo que 0. ¿0? Vamos a ver. El más bajo. Estamos mirando esta línea.
Acá estoy llamando a Juan. Está bien. En este momento, B es Juan. Claro, entonces el mismo, 1. Exactamente, Gabriel. 2 puntos por ahora vas. Bien. Así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ahora nos paramos en Juan y vamos a recorrer los adyacentes de Juan. ¿Sí? ¿Cuáles son los adyacentes de Juan? Martín y Fede, ¿no? Vamos por para no marearlo, a como si el primer adyacente fuese Martín, no de Juan. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, en el grafo de recorrido de F va a aparecer Martín, ¿sí? Y vamos a llamar recursivamente a punto de articulación en Martín, ¿no? Martín, en este momento, apenas se llama a punto de articulación para Martín. ¿Qué orden y qué más bajo tiene? Vamos a ir sopeando. Tomás, ¿qué orden y más bajo tiene Martín? Tomás dice 2 y 2. Muy bien. 2 y 2. ¿Por qué? Porque es el orden de Martín es 1 más 1 de Juan, o sea, de su padre, ¿sí? Y apenas llamamos, su más bajo en este momento es el orden, ¿sí? Después puede cambiar. De hecho, va a cambiar. Bueno, en este caso no, pero puede tranquilamente cambiar. Acá Felipe hace una muy buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre más bajo y orden, entonces? Orden queda frisado, es como se tatúa cada vértice se tatúa el orden y no lo va a cambiar nunca más. Ahora, el más bajo, ¿sí? Va a cambiar. Y más bajo va a ser el que detecte o no un punto de articulación, ¿sí? Tranquilo, lo vamos a ir viendo, ¿no? Y ahora el truco es, bueno, cuando... Deme un segundo. No. Atendemos. Justo tienen que preguntar algo ahora. Bueno, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es, olvídense de todo esto de abajo, vamos a simplificar por ahora, y entonces termino de recorrer los adyacentes, ¿sí? Y termina, olvídense de este if, ¿sí? Olvídense de todo. Termina de recorrer estos adyacentes y termina de ejecutar el código, ¿sí? Entonces, para el seguimiento, acá acaba de terminar Martín. ¿Y qué va a pasar después de una llamada recursiva? Va a volver para atrás, ¿no? Y ahora nos paramos en Juan, en la llamada recursiva para atrás. Ahora, presten atención, porque acá es la parte donde se detecta el punto de articulación. ¿Cómo se detecta? Yo cuando en el código, ¿no? Llamé a punto de articulación, luego lo que vamos a hacer es preguntarle, che, este W, que yo te llamé recursivamente, entonces si estoy parado acá, yo sé que vos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos ya se les fue aplicado punto de articulación, ¿no? Porque acuérdense que esto es un DFS, ¿sí? Cuando vuelve, ya sé que él y todos sus hijos ya, al menos, como mínimo, ya estoy seguro, digo, punto de articulación fue aplicado, ¿no? Y ahora lo interesante es que le voy a preguntar, ok, vos, este grafo adyacente al cual te apliqué el punto de articulación, si tu más bajo sigue siendo igual o mayor al orden mío, porque acuérdense que lo inicialicé a ese vértice como mi orden más 1, ¿sí? Si sigue esa condición, si no cambiaste en algún momento, si no disminuiste tu más bajo de alguna manera, que vamos a ver después, entonces yo soy punto de articulación. ¿Por qué? Porque mi hijo no pudo subir algo, en realidad es raro, ¿no? Más bajo y en realidad sería como el más bajo, pero es relativo, es la inversa, es como ir más arriba, ¿no? Si mi hijo no pudo bajar su más bajo y tiene el mismo orden, el mismo más bajo que mi orden, ¿sí? O mi orden más 1, entonces yo soy punto de articulación. Entonces, acá, Juan se para y dice, ok, mi hijo era Martín. Y el más bajo de Martín, porque Martín no pudo hacer nada, es 2. Y mi orden es 1. Entonces, el más bajo de Martín es mayor a mi orden. Entonces, yo me considero punto de articulación. Juan, en este momento, es punto de articulación. ¿Sí? ¿Por qué de vuelta? Porque el más bajo de Martín es mayor al orden de Juan, a pesar de que Martín es su hijo, ¿sí? Ahora vamos, en el segundo ejemplo vamos a ver un caso de que justamente que pasa con un caso que no es, ¿sí? Entonces,
Juan queda como punto de articulación, ¿sí? Termina de ejecutarse Juan, vuelve para arriba Fede, ¿y qué pasa? Fede pasa, che, pero mirá, Juan tiene un orden mayor al orden de, perdón, un más bajo, mayor al orden de Fede, ¿no? Y Fede es su padre. Pero ¿qué pasa? Fede es raíz. ¿Y cuál era la única condición que queríamos para las raíces, para mirar si era punto de articulación o no? No nos importa el orden, lo único que nos importaba era si tenía más de un hijo o no. ¿Sí? En este caso solo tiene un hijo, entonces no es punto de articulación. ¿Sí? Nótese que si yo hubiese empezado todo este recorrido de FS con Juan, ¿sí? En vez de Fede, me quedaría como una pirámide con Juan, 2 hijos, y Fede y Martín como hijo izquierdo e hijo derecho, y Fede y Martín no serían punto de articulación, pero Juan, cuando terminó y voló para arriba, quedaría con 2 hijos, y entonces sí sería punto de articulación. Vamos al segundo ejemplo. Ahora conecté a Martín con Fede, ¿sí? Acuérdense, antes teníamos Fede, Juan, Martín, y ahora agregamos una arista que conecta a Martín con Fede, ¿sí? Entonces, seguimos el seguimiento. Acá Felipe pregunta, ¿más bajo es la distancia mínima a la raíz entonces? No, es un número que se va a tratar de bajar si, podría decirse, si alguno de tus hijos consigue un más bajo de alguna manera, vos te lo podés copiar y entonces tu más bajo se va a propagar. ¿Sí? Ahora vamos a ver este caso. Sígueme en esta, Felipe. Si después de esta no entendés, ahí revisamos. Ahora, hagamos el mismo seguimiento. Empezamos en Fede, ¿sí? Puse el número 1 para marcar el orden de la recursión. No tiene nada que ver, es 1, 2, 3 voy a poner, ¿sí? Empezamos con Fede, lo mismo que antes, orden más bajo 0. Vamos a ir a alguno de los dos adyacentes, ¿sí? En este caso, aleatoriamente elegimos a Juan. Tranquilamente podríamos empezar con Martín, pero para seguir el orden del anterior y que sea fácil de hacer la diferencia, elegimos a Juan. Juan ahora lo llamamos recursivamente y tienes el mismo orden, el mismo más bajo que antes, ¿no? Que es más 1 del padre, ¿sí? Ahora llamamos a los adyacentes de Juan. Los adyacentes de Juan es Martín, ¿sí? Fede no, porque lo ignoramos porque es el padre. Y entonces nos paramos en Martín, lo agregamos a nuestro recorrido de DFS y nos queda con orden 2 y más bajo 2. Acá viene la parte interesante, que es un puchito del código que voy a mostrar ahora. Que es, Martín ahora tiene a su padre como adyacente, pero también tiene a Fede, ¿sí? Como adyacente. Y no es su padre. Vamos a ver el código, ¿sí? Y si bien, bueno, estamos parados en Martín, ¿no? Martín dice, chivo, Fede. Estamos en la interacción Martín con Fede, ¿no? Síganme. Martín con Fede en el código. Tenemos a Martín como B y a Fede como W, ¿sí? Estamos en el... Y entonces, che, acuérdense, Fede. Che, Fede, que es W, ¿estás visitado? Sí. Entonces, no hago nada de esto. Ok. Me paro acá. Este código es la magia de cómo se baja el más bajo. Que en realidad es, si el nodo adyacente que estoy viendo no es mi padre, o no soy padre de ese nodo adyacente, ¿sí? Porque sería medio raro ahí. Entonces hago el mínimo de ese más bajo que tiene ese nodo y el mío. Y me lo copio. ¿Sí? Este if es para simplemente printear, porque acá, de hecho, le dejo el código ejecutado con cada uno del logueo, ¿no? De cada uno de las corridas que muestren las diapos, ¿sí? Para que después lo ejecuten ustedes y lo analicen ustedes. No lo voy a hacer ahora por cuestiones de tiempo, pero le dejo el código para que ustedes ejecuten y jueguen, ¿sí? Porque esto no hace falta instalar nada, entra al navegador y lo usan. Entonces, acá se pregunta, ¿viste? Voy a volver al grafo. Martín, Fede, ¿vos sos mi padre? No. Entonces, che, ¿cuál es tu más bajo? Fede le contesta 0. Muy interesante, dice Martín. Véngale. ¿Sí? Entonces hay una lista ahí que conecta a Martín con Fede. Martín se copia ese más bajo que tiene. Ahora su más bajo en 0. Su orden, acuérdense, nunca va a cambiar. Pero su más bajo ahora es 0. Martín termina su ejecución, ¿sí? Y le pasa la batuta de vuelta a... le pasa la batuta a Juan, ¿sí? Porque ya terminó de recorrer los adyacentes, ¿sí?
y no tiene hijos, ¿sí? O no tiene no visitados porque ya están todos visitados. Ahora Juan se para y dice, yo tenía un no visitado que llamé, ¿no? Que era Martín. Y ahora tengo que chequear, che, vos que te llamé recursivamente, ¿tu más bajo mejoró de alguna manera? Y entonces nos paramos acá en el código, ¿no? Y se hace este if. Este if es, che, este W en este momento es Martín y B es Juan. Entonces, che, ya me olvidé el nombre. Che, Martín, ¿tu más bajo mejoró? O sea, y Martín le va a decir, sí, mirá, mi bajo es 0 y tu orden acá era, ¿cuál era? 1, ¿sí? Entonces, no se va a entrar al if este y no va a ser punto de articulación. ¿Quién no va a ser punto de articulación? Juan, ¿no? Juan como dice, uff, qué bueno que mis hijos, todos mis hijos, que en este momento solo es uno, tienen un más bajo más chico que mi orden, y entonces está todo bien. ¿Sí? Entonces, ahí zafa Juan, ahí Fede se para y dice, yo soy raíz, no me importa los órdenes de mi hijo, solo me importan cuántos hijos tengo. ¿Cuántos hijos tengo? Solo uno, porque Juan. Listo, entonces no soy punto de articulación. Y entonces en este momento no hay punto de articulación. Acá Felipe pregunta, si hubiese uno después de Martín, ¿qué pasa con su más bajo? Uno después de Martín sería, por ejemplo, orden 3, ¿sí? Y el más bajo de este, llamémoslo Felipe, ¿sí? Felipe va a estar acá, su orden va a ser 3, su más bajo va a ser 3. No va a tener forma de poder subir porque va a estar acá, conectado acá, ¿sí? No va a tener ninguna forma de escapar de Martín o subir arriba de Martín en el recorrido de FS, y entonces Martín va a ser punto de articulación. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Espero que... acá dice, Tomás dice, por eso la salida del programa dice punto de articulación set 0, si es un set vacío. Sí. Valentín, ¿eras vos? Sí, te hago una pregunta. Sí. Cualquier recorrido, digamos, de un grafo cerrado, ¿nunca va a ser el punto de acumulación o se puede dar el caso? Puntos de articulación, primero. Perdón, de articulación. Articulación. Cualquier cerrado, no necesariamente. A ver. Sí, cerrado sí se podría decir. Sí. O sea, siempre que hayan ciclos, te corta los puntos de articulación, los ciclos, sí, justamente. Eso, porque te generan más. No me cerraba cerrado. Me gusta si hay un ciclo, entonces todos los que pertenecen a ese ciclo no son punto de articulación. Bien, vayamos al siguiente. El ejemplo 3. Tenemos ya una red cada vez más violenta y larga, ¿no? Eso es normal. Bien, entonces tenemos a Fede, a Juan, a Martín y a S. Rápidamente, Valentín, ¿cuáles son los puntos de articulación de este grafo? Juan y Martín. Juan y Martín, ¿no? Porque si yo mato a Juan... Ya estoy matando a gente. Detengo a Juan, me queda Fede por un lado y Martín y S por otro. Y si yo detengo a Martín, ¿sí? Detengo a Martín, me queda S por un lado y Fede y Juan por otro, ¿sí? Entonces, esos dos son puntos de articulación. Ok, entonces, sigamos el algoritmo. Lo pongo a la izquierda y empezamos. Aleatoriamente elegimos a Fede, lo mapeamos a Fede. Esto va a ser igual que, de hecho, lo voy a pasar un poquito rápido porque es la continuación de lo que estamos haciendo, ¿no? Con orden 0 más bajo 0, llamamos a Juan, lo agregamos al recorrido de FPS con orden 1 más bajo 1, llamamos a Martín, lo agregamos al recorrido de FPS con orden 2 más bajo 2, llamamos a S, lo agregamos al recorrido de FPS con orden 3 más bajo 3, ¿sí? S no tiene adyacentes, S termina, Martín no tiene adyacentes y le pregunta, hijo, o sea, S, hijo Ezequiel, ¿cuál es tu más bajo? Ezequiel dice, perdón, es 3, la cagué. Martín dice, hoy no, ¿por qué? Ahora yo soy punto de articulación. He pecado. No sé si he pecado. Bueno, me gusta darle un dramatismo. Entonces, acuérdense, estamos en este caso donde el más bajo de S es 3, el orden de Martín es 2, y entonces Martín es punto de articulación. ¿Sí? Entonces, pongo el rectángulo que es
por culpa de ese, Martín es punto de articulación. ¿Sí? Si tuviésemos cualquier hijo, pues, vamos a ver, no es el caso, pero supongamos que tenemos 100 hijos, Martín tiene 100 hijos, ¿sí? Bien, no tenía la Play, Martín, tuvo 100 hijos. Si al menos uno de esos hijos tiene un más bajo mayor a su orden, entonces Martín es punto de articulación. No importa que los otros 99 tenían un más bajo más chico, ¿sí? Bien. Martín dice, sigo teniendo menos hijos que el Diego. Tal cual, ¿no? Diego es punto de articulación. Bien. Continuamos. Termino a Martín lo pongo, acuérdense, esta es la regla, porque el más bajo de ese es mayor al orden de Martín, ¿sí? Agregamos a Martín en nuestra set o lista de puntos de articulación detectados. Terminamos de recorrer o de aplicar la función punto de articulación a Martín y vamos a Juan. Ahora Juan hace lo mismo, ¿no? Dice, Martín, hijo mío, ¿cuál es tu más bajo? Martín dice, oh padre, es 2. Y Juan dice, qué cagada, porque mi orden es 1. Entonces, Juan dice, soy punto de articulación, lamentablemente, ¿sí? ¿Por qué? De vuelta, porque el más bajo de Martín, ¿sí? No pudo encontrar una forma en todo esto de subir ninguna arista de retorno para que pueda subir a Fede, por ejemplo, ¿sí? Y entonces tener un más bajo más chico. No lo puedo disminuir. Entonces, el más bajo de Martín, que es 2, es mayor o igual al orden de Juan, que es 1. Y entonces Juan es punto de articulación. Y lo agregamos a nuestro conjunto de puntos de articulación. Terminamos de aplicar punto de articulación a Juan, no pasa nada. Terminamos de aplicar punto de articulación a Fede. Fede está ejecutando la última partecita, ¿sí? Y dice, ¿soy raíz? Sí. ¿Tengo más de 2 hijos? ¿O tengo más de un hijo? No. Entonces, siga. No, acá no pasó nada, ¿sí? Entonces Fede no es punto de articulación porque solo tiene un hijo, que es Juan, ¿sí? Este fue el tercer seguimiento, ¿sí? Vamos ahora a la red posta a posta. Tenemos una red criminal con Jorge en el centro, obviamente, y Martín con sus secuaces ahí. Y alguien ya, o sea, los ejemplos anteriores ya dan a entender que este ejemplo lo vimos anteriormente, este ejemplo lo vimos anteriormente, ¿sí? Y este es casi nuevo, pero está interesante. Tomás dice plot twist. Sí, siempre estuve yo al final. Yo en realidad era un doble espía de algo espías. Bien, no importa, sigamos. Lo pongo al costadito, un poquito, lo tuve que como pushear un poco, pero es el mismo grafo, créanme, ¿sí? Y empezamos con Jorge. Y voy a ir rápido, así no me mato con el tiempo, ¿sí? Entonces, empiezo con Jorge, DFS, ¿sí? Y vamos por Jorge va a tener que aplicar para Martín, para cambio dato, porque los dos, o para Haas, ¿sí? Para todos los adyacentes de Martín. Pero acuérdense que DFS, entonces va a empezar con Martín y Martín va a seguir repulsivamente hacia sus hijos, ¿no? Entonces, el primer adyacente random de Jorge es Martín. Martín se le aplica punto de articulación, que esto va a hacerlo, esta línea es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Cuando está volviendo a Fede, Juan le pregunta a Fede, hijo mío, ¿cuál es tu más bajo? Fede dice, la cagué. Juan dice, mierda, ahora soy punto de articulación. Pero no. Plot twist. No, mentira. Me olvidé esta lista de acá. ¿Por qué? Bueno, de hecho, no, este es el ejemplo anterior que vimos acá. Este de acá. Donde el más bajo de, bueno, ahora no es Martín, pero... Me olvidó estaba todo conectado. Bien, entonces, Fede tiene la lista de retorno a Martín, le copypastea su más bajo, ¿sí? Ahora se lo tiene en 1, no importa que sea 0, no necesariamente tiene que ir a Jorge, es simplemente a alguien más arriba. Como se puede ver gráficamente el más arriba, ¿no? Ahora, el hijo de Juan consiguió de alguna manera subir a algún lugar en el recorrido de DFS más arriba que su padre, ¿sí? Robbie, ¿quién es Robbie? Era un alumno muy buena onda del cuatro pasado. Así que si son buena onda, por ahí aparecen en algún ejercicio. No sé, díganme.
Entonces, Fede cambia su más bajo a 1, Juan zafa, porque el más bajo es 1, su orden es 2, perdón por la confusión. Juan zafa, y vamos a Martín, ¿y qué va a pasar acá? ¿Alguien me puede decir qué va a pasar con Martín? Ya, pregunta abierta. Juan también era alumno del Código Pasado. Sí. ¿Alguien me dice qué va a pasar con Martín? Se termina de... Estamos con Martín y dice, bueno, hijos míos, que en este caso solo es Juan, ¿no? ¿Qué va a pasar con Martín? ¿Es punto de articulación? ¿No es punto de articulación? ¿Cómo lo detectamos? Tomás dice, es punto de articulación. Muy bien. ¿Y por qué sabemos que Martín es punto de articulación? ¿Qué cuenta hicimos para qué if se ejecutó? ¿Con qué números? Para saber que Martín era punto de articulación. Acá dice, porque Juan y Fede tienen más bajo mayor o igual a Martín. Cristóbal dice, porque el más bajo de Juan es mayor al orden de Martín. Muy bien. El más bajo de Juan es 2. ¿Sí? El más bajo de Juan igual se actualizaría. Tenés razón. Aún. Pero justamente por el igual. De hecho, sí. De hecho, acá lo estaba graficando. Perdón, me olvidé de apretar. Pero sí, igual va a ser punto de articulación. Pero por el igual, ¿no? Acá, este naranjita que me olvidé de apretar, es que Juan ahora le roba, ¿sí? Acuérdense que en el código, ¿no? Tenemos al visitado, ejecuté a mi hijo, no sé, le mandé a ejecutar. Y si no es punto de articulación, zafa, esto no entra el if, ¿sí? Pero también a los hijos le robo el más bajo. Si alguno de los hijos consigue un más bajo, el padre también se lo chafa, ¿sí? Este if es para que el hijo no le chafa al padre, pero el padre le puede robar al hijo. Así de turbio es la sociedad, ¿sí? Acuérdense, el hijo no le roba al padre, el padre le roba al hijo, ¿sí? Acuérdense de eso en el más bajo. Entonces, acá Juan le está robando a Fede su más bajo, copiando, se podría decir. Entonces, el más bajo ahora de Juan queda en 0. Tranquilamente Martín le podría robar el más bajo a Juan, ¿no? Pero ya es 1, entonces no puede bajarlo más, ¿sí? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué va a pasar con Martín? Martín es punto de articulación porque el más bajo de Juan, que es 1, es igual o mayor al orden de Juan, o sea, en este caso es igual, ¿no? Entonces Martín queda como punto de articulación, ¿sí? Bien, sigamos con las otras ramas, ¿no? Vamos para seguir con esa cosa de crecimiento en la deducción, ¿no? Sigamos con el grafo de Haas, ¿sí? A Haas llamo y le pongo orden 1 más bajo 1, ¿sí? Y Haas va a llamar a S va a llamar a Robbie, que fue un alumno del cuatrimestre pasado, buena onda. Robbie no tiene adyacentes, termina, le devuelve el control a S le va a preguntar, hijo mío, Robbie, ¿cuál es tu más bajo? Robbie dice 3. Sí, acuérdense que Robbie acá no hay ninguna lista que pueda chanflear un más bajo o algo así. Está jodido, Robbie. Entonces, S dice, qué macana, mi orden es 2, tu más bajo es 3. Que te interrumpa, pero me está haciendo ruido. Robbie era mujer. Y yo, ok. ¿Y yo qué dije? Dijiste, nada. Estoy diciendo hijo mío, perdón. Hija mía. Ahí está, perdón, corrijo el género. Hija mía. ¿No has podido robarte el más bajo, copiar el más bajo de alguien? Y la hija dice, no, perdón, padre. Y entonces dice, bueno, entonces ese dice, bueno, entonces soy punto de articulación, ¿sí? Entonces ponemos a recuadrito para decir que por culpa de Robbie, ese ahora es un punto de articulación, ¿sí? Bien. ¿No hay más comentarios? No. Creo que no. Bien. Al mismo tiempo, Haas, sí, esto lo hago rápido, también Haas es punto de articulación por culpa de S, ¿no? Porque S tiene más bajo 2 y Haas tiene un orden de 1, ¿sí? Entonces lo mismo pasa ahí. Y vamos a la parte interesante que es esta, ¿no? Que es, Jorge va a llamar voy a continuar llamando a sus adyacentes, ¿no? Tranquilamente puedo haber empezado con Cami, en este caso va con Dato, pero tranquilamente puedo haber empezado con Cami, no hay un orden establecido, ¿sí? Llama a Dato le pone
orden 1 más bajo 1. ¿Qué va a hacer Dato? Gabriel, ¿Dato a quién va a llamar? Decime la orden del DFS, cómo va a quedar, más o menos. Estoy parado en Dato. Dato aplica punto artificial. A Mati. A Mati, bien. Y después, ¿Mati qué hace? Llama a Nacho. ¿Y después? Y ese. A Cami. También, No sé. Sí, a tranquilamente, Cami. podría Podría elegir a Jorge, sí, sí. Sí, perfecto. Y ahora Cami, ¿qué hace? Como vuelve a Jorge, baja su más bajo, ¿no? Exacto, como vuelve Jorge hay una arista de retorno, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la arista de retorno? ¿Qué me permite? Baja el más bajo. Baja el más Se copia bajo, el más ¿no? ¿A bajo. cuál le va a quedar Sí. el más bajo, Cami? ¿A 0? A 0, muy bien. Y ahí Cami termina, ¿no? Y vuelve para atrás. Ahora Nacho, ¿qué le va a pasar a Nacho, Gabriel? Todos se lo van a ir copiando y van a ser todos Muy puntos buena bajos. deducción. Padre le puede copiar al hijo, ¿sí? Entonces Nacho ve que Cami, digamos, vamos acá, Cami termina de salir de esta función, ¿sí? Nacho dice, ¿tu orden es más bajo? ¿Tu más bajo es más chico que mi orden? Sí, ok, bueno, genial. Y entra en este código porque esto es... Nacho no es padre de... Nacho no es hijo de Cami, sino que es al revés. Entonces puede entrar al if y Nacho dice, che, interesante, tu más bajo es más chico que el mío. Bueno, me lo copio, ¿sí? Entonces ahora Nacho va a mirar al más bajo de Cami y dice, muy interesante, y se lo copia. Ahí Nacho tranquilamente podría tener otra revista, de hecho, va y le consulta a Jorge su más bajo, ¿no? No lo puse acá para no poner complicado el dibujo, ¿no? Pero va a ir a Jorge, le va a preguntar el más bajo y como es igual al más bajo, no pasa nada, ¿sí? Pero si Cami no estuviese, Nacho tranquilamente podría conseguir el más bajo de otra manera, ¿sí? Acá Felipe pregunta, ¿igual Nacho no le robaría a Jorge también? Sí, Felipe, si Nacho hubiese primero ido por Jorge, le roba el más bajo ahí también. Y si Cami no estuviese, tranquilamente le robaría a Jorge también, ¿sí? Pero en este caso está mostrado que puede ir de las dos maneras, ¿no? El Nacho puede conseguir el más bajo, sea por Jorge o sea por la hija que es Cami, ¿sí? Y tranquilamente depende no cambia el resultado de la ejecución, de ninguna manera. Ok, entonces Nacho termina de ejecutarse, vuelve el control a Mati. ¿Qué va a pasar con Mati? Gaby, ¿tenés una idea de qué va a pasar con Mati? Se lo va a seguir copiando el más bajo. Se lo va a seguir copiando. Muy bien. ¿Y a qué más bajo va a tener? 0. 0. Y termina. ¿Y qué va a pasar con Dato? Lo mismo. Se lo Lo va a mismo, copiar y va a ¿no? tener 0. Dato tiene un hijo que es Mati y dice, che, tu más bajo está ocupado, me lo copio. Y acá acabamos de terminar de recorrer todo esto, ¿no? Y pasa Jorge, ¿no? Jorge ve que Cami ya está visitando, entonces no hace nada. Y ahora Jorge tiene el dilema. Jorge es raíz, ¿no? Y dice, che, momento, soy raíz, acabo de recorrer ya todos mis adyacentes, ¿no? ¿Y cuántos hijos tengo? ¿Cuántos hijos Y tiene? 3. 3. Gabriel, estás on fire. ¿Y qué pasa si tiene 3 hijos y es raíz? Y es punto de. ¿Cómo se dice? De articulación. Eso. Perfecto. Entonces Jorge ha sido detectado como punto de articulación. Entonces, de esta recorrida, tenemos que detener a Jorge, a Martín, a Haas y a S. ¿Sí? Si detenemos a esos, nos va a quedar, por un lado, esta componente conexa, Mati, Dato, Nacho y Cami, otra componente conexa que va a ser Fede y Juan, y otra componente conexa que va a ser Robbie, S y Haas. Bueno, o tranquilamente Robbie ahí flotando sola. Tomás dice, ¿elegir bien la raíz realmente influye? No cambia ni en el orden, ni en si cambian los puntos de articulación, si se detectan o no puntos de articulación, no hay ningún tipo de diferencia en el resultado final. Lo único que se diferencia es el recorrido de per se del DFS, ¿sí? Bien. Acá Tomás dice, si empezás por Juan, ¿no sería punto de articulación? Si empezamos por Juan
Juan tendría, a ver. No, porque harías Juan, de Juan puedes ir a Fede, por ejemplo, y de Fede a Martín, y Martín va a ser punto de articulación. Si empezás por Martín, después Martín va a poder ir a Fede antes de volver a Juan. Martín, no los mal. El DFS, acuérdense que es a los hijos y el hijo se llama al hijo del hijo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que Juan va a ser la raíz, va a llamar a Fede recursivamente, Fede va a llamar a sus adyacentes, que recursivamente va a ser Martín. Entonces nos va a quedar lo mismo, si vuelvo para atrás, nos va a pasar lo mismo que nos pasó acá, ¿sí? Nos va a quedar, no importa cómo llamemos, ¿sí? No importa si empezamos con Fede o Juan o Martín, nos va a quedar siempre un chorizo, ¿sí? Porque va a ser Juan, Fede, el orden si empezamos con Juan puede ser Fede Martín, o si empezamos con Martín puede ser Fede Juan, y nos va a quedar siempre una lista, por así decirlo, un chorizo con una lista de retorno al final, ¿sí? Yo ese ejemplo no entendí, del ejemplo, ¿por qué en tu código no entraría al último if, al de es raíz si tiene más de un hijo? Bien, acá, esta es una lista que solo ve Martín, ¿sí? No es una lista del recorrido de FS, ¿sí? Lo que queda en el grafo de verdad es Fede, que es raíz, tiene un solo hijo que es Martín. Fede, que es raíz, tiene solo un hijo que es Juan, y Juan tiene solo un hijo que es Martín. Y Martín tiene una lista de retorno que le roba el más bajo a Martín, ¿sí? Entonces, en el código, ¿sí? Se suma un hijo solamente cuando en el recorrido de F es efectivamente un hijo, ¿sí? Si en el código, ¿no? Fede va a tratar de como recorrer a Martín, ¿sí? Pero cuando lo va a tratar de recorrer, ya fue recorrido, entonces no va a entrar en todo este bucle, este código, ¿sí? Como no va a entrar a recorrer todo ese código, no va a sumar uno de sus hijos. Como no suma uno de sus hijos, la cantidad de hijos que tiene es solo uno. Porque solo sumó uno cuando hizo con Juan. Después no tiene más hijos. Entonces... ok, listo. Tiene que ser 2 hijos que recorras por separado. Ahora sí. Sí. Gracias. No, es que, acuérdense, hijo es una conexión directa de un vértice. Perdón, de una lista, nada más. No importa que Juan tenga 74 nodos acá, ¿no? Eso no me importa. Fede solo ve una lista. ¿Sí? Sí, quedó claro, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Más preguntas? Acá Tomás dice, claro, cuenta como hijos a los que no fueron visitados anteriormente. Tal cual. En realidad yo digo hijos respecto al recorrido de FS, que es el que tenemos a la derecha, ¿no? No respecto al grafo original, es respecto al recorrido de FS. Y entonces cuenta un poroto cuando el hijo es recorrido, por así decirlo, o llama el hijo, ¿no? Bien, entonces, gracias a eso... ¿No más preguntas? Ok. Gracias a eso, hicimos todo este seguimiento y detectamos a los puntos de articulación. Bien. Ahora parte 2. ¿Sí? No sé si llego, pero sí, creo que voy a llegar a gran parte. Y nos queda un puchito para la siguiente clase porque va a ser ínfima, como mucho. Bien, parte 2. Adicionalmente, se quiere detectar las células criminales, ¿no? ¿Y cómo se observan las células criminales? Es por flujo de información, ¿sí? Y entonces, este flujo de información, ¿quién le da la información a quién? Se refleja en la dirección de las aristas. Entonces, ahora tenemos un grafo dirigido, ¿sí? Y entonces lo que se va a hacer ahora es asignar equipos de resto por cada una de las células. Con la definición de célula es vértices que se pueden comunicar entre sí con la dirección de la información, ¿sí? Acá ponemos la definición de la célula. Cuando todos los miembros de una célula comparten y charlan la misma información entre sí, ¿sí? Si yo tengo Juan, Has y S, ¿no? Y hay una flecha que genera un ciclo, eso es una célula, ¿no? Porque toda la info que Has dice la puede tener S, que se la puede pasar a Martín, que Martín se la puede pasar a Has, y así. O sea, todos ven la misma información, ¿sí? Una célula terrorista común, ¿no? Es medio turbio, pero... o célula criminal mejor. En
En general, la información viene de arriba y no todo el mundo, perdón, la información viene así, de las hojas para la raíz, y las hojas no reciben toda la información, ¿no? Entonces, ese mismo approach es para, bueno, si tenemos que detener a las distintas células criminales, ¿cómo podríamos elegirlas, ¿no? Y decir, bueno, todo este equipo que tenga esta célula, equipo B a esta célula, equipo C a esta célula, ¿sí? Y ahora, este por ahí no se saca tan fácil, ¿no? Que es, ¿qué algoritmo en un grafo dirigido tendríamos que aplicar? Y voy a decir una pista. El nombre es fuertemente. El algoritmo contiene la palabra fuertemente. Y no busquen en el calendario porque les corta internet. Eso es trampa y no vale. Ya, no sé quién fue voy a traer el nombre y le voy a hacer una denuncia a la spoiler de las clases. Acá Martín dice Ricky fuertemente fuerte. Ajá. Bueno. Alguien, no es fácil, pero alguien... Tomás dice, punto de articulación fuerte. Es muy buen chiste, pero no. Acá Tomás dice, la próxima clase donde baja la página durante la clase. Sí, la próxima atacamos Google directo. Usando este algoritmo. Bien. No voy a retenerlos más tiempo. Vamos a aplicar un algoritmo que se llama componente fuertemente conexa. ¿Sí? Y vemos la definición de qué es una componente fuertemente conexa en un grafo dirigido, que es una componente fuertemente conexa en un conjunto de vértices, V es un vértice, V es en otro, ¿no? Que cumplen una propiedad que es, como es un grafo dirigido, si acuérdense, dirigido, es U y B son, si todos los vértices U y B que están dentro de una componente fuertemente conexa, se puede ir de U a B y de B a U, ¿sí? Para todos los vértices que están ahí adentro, entonces ellos son una componentemente fuerte conexa. ¿Sí? ¿Se entendió? En un grafo no dirigido no tiene sentido este algoritmo porque todos pueden ir de un lado para el otro, ¿sí? Entonces mirar esto no tiene sentido porque ya de per se seguro es una componente, bueno, justamente es una componente conexa, fin. En un grafo no dirigido. Ahora en un grafo dirigido tenemos que ver si, ok, están conectados, pero yo de A a U, B puedo ir y de B a U puedo ir, o sea, puedo ir y volver, ya sea U y B 2 puntos o 3 puntos o un conjunto de puntos, ¿sí? Si es así, entonces esos puntos son una componente fuertemente conexa. Si no pasa, entonces no lo son. ¿Sí? Acá Tomás dice, lo estaba por decir, lo decía el Colab. Muy bien. Me gusta que estén mirando el Google Colab. Me pone contento. Porque lo hice para que justamente jueguen, ¿no? Bien, entonces, empecemos. El pseudocódigo, ¿sí? Este link va a ser el mismo link al notebook anterior, ¿sí? Así que scrollear un poquito para abajo y aparece componente fuertemente conexo. El pseudocódigo es, de vuelta, DFS, voy apilando en una pila, bueno, la redundancia, pero voy apilando en una pila, no me pregunten por qué, lo vamos a ver después. Y después recorrer todos los adyacentes, ¿sí? Muy parecido, bueno, recorrido de DFS, ¿no? Si mi más bajo es igual a mi orden, entonces yo me declaro una componente fuertemente conexa. Y en realidad se desencadena el proceso de juntar todos los que pertenecen a una componente fuertemente conexa. ¿Y cuál es el proceso? Es bueno, agarramos y empezamos a desapilar, por eso estuvimos apilando hasta el momento, empezamos a desapilar, y si en la pila, cuando desapilo, ¿no? Ver tope, bueno, desapilo y veo quién es, ¿no? Y ese que acabo de desapilar, soy yo mismo, paro, y todos esos que desapilé son una lista, y eso va a ser una componentemente fuerte conexa. Ahora, puede haber más de una en el grafo, tranquilamente, ¿sí? Pues, entonces una lista de listas va a salir, ¿sí? Bien, empecemos como siempre con un ejemplo, si scrollamos un poquito para abajo,
Acá tenemos un par de ejemplos, bla, 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 la red posta. Acá, esto para el punto de articulación, ¿no? Acá queda todo, todo el log de cuando se descubre o no un punto de articulación, o cuando uno es más bajo. Cuando uno consigue un más bajo es WI, y cuando uno detecta un punto de articulación es Yanks. Sí, obviamente muy expresivo. Y vamos al componente fuertemente conexa, ¿sí? Hay una pequeña distinción de respecto al cuadro interior, que es este horrible parámetro global. Pero bueno, este es un bug que tuvimos el cuatrimestre pasado. Pero no cambia mucho el código, pero bueno, es un bug que tuvimos el cuatrimestre pasado. Empecemos. Miren solamente esto es recorrido de FS, ¿no? Por los adyacentes. Si no está visitado, le aplico componentemente fuerte conexa. ¿Sí? Hasta ahí, nada raro. Y cuando he llamado, ¿no? La función hacia un vértice, lo que hacemos es, igual que el anterior, lo marcamos como visitado. Y acá la única diferencia real o complicada es que vamos a tener un contador global que suma 1 independientemente de donde viene, ¿sí? Sumando 1 a lo bestia, ¿sí? Y ese va a ser mi orden, ¿sí? Y el más bajo va a ser igual a ese orden. De hecho, podríamos hacer así para que quede igualito que el anterior código, ¿sí? Y cuando le asignamos un contador, de hecho esto lo podríamos, bueno, sí, le sumamos más 1 al contador, ¿sí? Y lo que hacemos es apilamos el elemento en la pila. Y esto es solamente para reducir el orden, que no tenemos que buscar en elementos, ¿sí? Si creamos un set, buscar eso de 1, simplemente por orden de complejidad, también lo agregamos en un set A, T, marcados como apilados, ¿sí? Pero eso, lo importante es la pila acá. Bien. Entonces, acá Gabriela pregunta, en ese caso, ¿lo que es dirigido no se podría decir punto de articulación? No. Acuérdense, quiero que se lleven a la tumba, no mentira, la tumba no, pero a la memoria. Si decimos punto de articulación, la palabra punto de articulación, grafos no dirigidos, ¿sí? Bajo ningún concepto es otra cosa. Y componentemente fuerte y conexa es grafos dirigidos, ¿sí? No tiene sentido en no dirigidos. Bien. Acá Felipe, ¿esto sí o sí con una variable global que hay que implementarlo? No, Felipe, para nada. Yo en 2 líneas de fix un viernes a la noche, después de entender el bug, puse una línea y un +1 y andaba. Y lo dejé así. Y este código es horrible. Pero bueno, y acá estoy rompiendo todos y cada uno de los mandamientos que dijimos el primer día. Esto porque Python no tiene para pasar punteros y como esto es un contador, hay que crearse un objetito que sea ese contador de porquería. Es básicamente eso. O sea, sería muy fácil. Metes un puntero y ya está. Porque tiene que ser un contador global. Sería muy fácil. Solo que me dio fiaca y en 2 líneas lo solucioné y lo dejé así, ¿sí? Y de hecho todo este código se puede mejorar todavía más, pero el enfoque era didáctico, ¿no? Y creo que incluso cuando ven algo así de horrible, por ahí se acuerdan más ahora. No sé. Bien, yo creo que este global jamás en mi vida usé global, excepto en este momento. Bien. Entonces, sigamos. Lo que vamos a hacer es, antes de terminar, si no está visitado, le aplicamos la función, así como antes. El orden ahora es en base a ese contador global. El más bajo es igual al orden de ese mismo elemento, ¿sí? Y lo apilamos. Y después vamos también a tratar de constantemente tratar de tener un más bajo, ¿sí? Pidiéndole el más bajo a cualquiera de los adyacentes. La única condición que se le pide ahora es que ese adyacente esté dentro de los apilados. Si no está dentro de los apilados, entonces no le puedo robar el más bajo, ¿sí? Esto no es claro de ver, créanmelo. Obviamente, a medida que vemos ejercicios entendemos por qué no podemos simplemente ser el más bajo de los que no están apilados, ¿sí? Pero ahora no se ve. La verdad, no creo que ninguno lo pueda... sí, como decir, sí es obvio esto. No es obvio. Bien. Entonces, hacemos esto y vamos a hacer 2 o 3 ejemplos y dejamos el más grande para la clase que viene. Así que, no sé, vamos a ver.
Entonces empezamos con Fede, ¿sí? Mismo seguimiento que antes, ¿sí? Le ponemos un orden 0 más bajo 0, llamamos a sus adyacentes. En este caso, acuérdense que los adyacentes solo van a ser los que tienen dirección de salida, ¿sí? No van a ser todos ahora. Juan, el adyacente que tiene solo es Martín, no va a ser. Bueno, ¿qué pasa? En este momento sí es Martín, pero no va a ser por esta lista, sino por esta lista que sale, ¿sí? Entonces, tenemos una pila acá y vamos apilando. Entonces, empezamos con Fede, orden 0 más bajo 0. Llamamos recursivamente a su adyacente que no está visitado, que es Martín. Aparece Martín en el recorrido de FS, su orden va a ser 1, el más bajo 1. Lo apilamos a la pila, ¿eh? Y de vuelta, Martín ahora va a llamar recursivamente a sus adyacentes, que el único adyacente ahora es Juan, ¿sí? Juan aparece, su orden va a ser 2 más bajo 2. En este caso, queda igual que el anterior, lo del orden, ¿no? Porque el global continúa en la secuencia que estamos viendo en el DFS, ¿no? Vamos a ver un caso que no es así, pero en este caso, por ahora es así. Y Juan ahora lo que va a hacer es, ok, mis adyacentes, ¿sí? Acá estamos Juan viendo sus adyacentes. El adyacente que tiene Juan es Martín. Pero no va a entrar en este if, porque Martín ya está visitado. Pero sí va a entrar en este if de acá abajo, ¿sí? Martín está apilado, ¿sí? Si vemos la pila, Martín está apilado, ¿sí? Entonces le vamos a robar el más bajo a Martín, ¿sí? Entonces, acá Juan le va a robar, sí, se apila primero, y Juan le va a robar el más bajo a Martín, ¿sí? Y le va a caer en 1. Juan termina su ejecución, ¿sí? Porque solo tenía un adyacente, ¿no? Y Juan se pregunta, che, ¿mi orden es igual al más bajo? O sea, ¿mi orden es igual a mi más bajo? Mira, Juan se mide y dice, mira, mi orden es 2, mi más bajo es 1, no soy, ni voy a iniciar nada de la componente fuertemente conexa. Listo, terminé. Ok, listo. Ahora se llama, recursivamente, volvemos al control de Martín, ¿sí? Martín también termina de recorrer todos sus adyacentes, ¿no? O sea, ya terminó de ejecutar todo esto, se para acá y se pregunta, mi orden, ¿es igual a mi más bajo? Nos fijamos acá y vemos que Martín tiene el orden igual al más bajo. Entonces dice, ok, inicio protocolo de componentemente fuerte conexa. Estoy diciéndolo mal, pero entienden, componente fuertemente conexa. Entonces, ¿qué es este if acá? Entonces, acá hay un while true horrible, pero bueno, ya cada uno póngase, no sé, los ojos le den quedar rojos después de mirar este código, pero bueno. Lo que va a hacer es, hacemos una lista de la componentemente fuerte conexa que va a salir acá, y vamos desapilando, ¿sí? Y la principal pregunta es, bueno, y vamos aprendiendo en la lista, y va a terminar el while cuando el desapilado sea igual al que está, el que está actualmente, ¿no? Y entonces, si vemos la ejecución, bueno, no importa. Me voy a la ejecución. Para ganar tiempo. Así no me queda mucho. Bien, entonces Martín se detecta como componentemente fuerte conexa, entonces saca a Juan, lo pone en una lista, saca a Martín de la pila, lo pone en la lista y dice, ese que acabo de desapilar es igual a yo. Entonces cortó el protocolo componentemente fuerte de conexa. Acá Felipe dice, por no usar do while, tal cual, odio el do while. Es como do while es disparo primero y pregunto después, no me vas a. Estamos en una organización que cualquier mínimo error puede... No, mentira. Bueno, entonces, sigamos. Martín termina su ejecución y vamos a Fede. Fede se mira y dice, sí, yo técnicamente tengo mi orden 0 y más bajo 0 y podría ser una componente fuertemente conexa, pero por ahí por la definición, una componente fuerte conexa no es de un solo vértice, es como que no tiene mucho sentido. Entonces, esto creo que me olvidé de sacarlo de la diapo, no tiene sentido una componente fuertemente conexa. Sí, bien, se consideran, o sea, una componente de un solo vértice está bien. Creo que era al revés, creo que sí lo puse. O sea, siempre, por eso siempre hay componentes fuertemente conexas, porque a lo sumo, en el peor de los casos, están todos los vértices por separado y ya está. Sí, creo que... Claro que no son interesantes, obviamente, ¿no? ¿Qué? Solo no son interesantes. Sí, no, encima de la definición de V es como, bueno, estás hablando del mismo vértice, wow, leyeron, ok.
Pero bueno, sí, en este caso es un gris, no es tan súper importante, pero bueno, de hecho yo me confundí con el pasado y lo corregí y me olvidé que lo había corregido. Entonces sí, es una componente fuerte conexa, es como un retruco de Jorge del pasado para el presente, pero no importa. Es una componente fuerte conexa, lo agregamos a la lista, el código da, ¿no? Porque tiene el mismo orden que su más bajo, y si miramos para atrás, desapilamos, lo encolamos y ya termina, ¿no? Bien, vamos a ver si me siguen, si vamos a tratar de hacer la red posta, la misma red que antes, ahora tiene dirección, ¿sí? Y como tiene dirección, me parece un poco más práctico ponerle, no sé, Fede y Juan se conectan por dos aristas porque los dos se transmiten información entre sí. Martín solo le transmite a Juan, Fede solo le transmite a Martín. Es una red rara, no sé, es una red criminal, anda a saber qué relaciones tenían ahí adentro, pero bueno. Así que bueno, y Haas con ese también se transmiten información entre ellos y así. Bien, la corro al costado, en forma de miniatura, ¿no? Le puse las iniciales, pero bueno, espero que se entienda. Y empecemos. Voy a elegir acuérdense, DFS, vértice aleatorio, ¿sí? En este caso, de la componente fuertemente conexa, acuérdense, no se ve nada de la raíz ni la cantidad de hijos, es simplemente, la lógica siempre es, si mi orden y mi más bajo son iguales, activo protocolo fuertemente conexa. Componente fuertemente conexa. Y nada más, ¿sí? Ok, entonces empezamos con Jorge. Jorge llama, bueno, le ponemos su orden 0 más bajo en 0. Se apila a Jorge, llama a Martín, ¿sí? Vamos a empezar con todo este de acá arriba. Llama a Martín le pone un orden 1 más bajo 1, ¿sí? Y ejecuta la función de componente fuertemente conexa en Martín. Martín llamará a sus adyacentes, que en este momento solo es Juan. Bueno, se apila a Martín, llama a Juan. Juan tiene orden 2 y más bajo 2. Juan llama a sus adyacentes, que, bueno, se apila y llama a sus adyacentes, que es F, que queda F, Felipe, no me acuerdo, FE, F. Ya me estoy saboteando. Bien, FE tiene un contador, acuérdense, el orden es +1 del contador global, o sea 3, el más bajo es igual a ese orden original, o sea 3. Y ahora sí, Fede va a llamar a sus adyacentes. ¿Cuáles adyacentes tiene Fede? Tiene a Juan y tiene a Martín, ¿sí? Tiene estos dos, tiene dos adyacentes, que tranquilamente puede ir, ¿no? Entonces va a ir, se appende a la lista, a la pila, perdón, y Cristóbal dice Fede, está bien, gracias. Era Fede, este es Fede. Fede va a ir a Juan y a Martín, ¿no? Entonces, primero va a Juan, porque le pintó, y le roba su más bajo. Entonces ahora su más bajo es 2. Y después, en el otro adyacente es Martín, ¿no? Y va hacia Martín, le puso otro color, pero es lo mismo, ¿no? Y le roba el más bajo a Martín. Entonces, el más bajo es 1. Tranquilamente, esto para este caso puntual es para demostrar que un nodo puede bajar su más bajo infinitas veces, ¿no? En cuanto a, mientras recorra todos sus adyacentes, puede ir bajando una vez por cada adyacente que tenga, ¿no? Tranquilamente. Ese caso como más bajo en 1, ¿sí? Termina de recorrer sus adyacentes, se pregunta, che, ¿mi orden es igual a mi más bajo? No, entonces no inició protocolo, ¿sí? Ahora volvemos para lo de Juan. Juan, acuérdense, Juan llamó a que se ejecute esta función. Pero siempre Juan también le va a robar a los hijos. Si el hijo está en los apilados, también le va a robar tranquilamente a los hijos. Y esto es lo que va a pasar acá. Juan le va a robar el más bajo a Fede, ¿sí? Y Martín también le va a tratar de robar el más bajo a Juan, pero bueno, como es uno, no cambia nada, ¿no? Entonces, termino con Juan. Con Juan agarra y dice, che, mi más bajo es igual a mi orden. No activo protocolo de fuertemente conexo. Lo paso a Martín y Martín dice, opa, che, mi orden es igual a mi más bajo, activo protocolo. Y entonces acuérdense que el protocolo es desapilar todos estos hasta encontrarse a Martín. Entonces va a hacer eso. Va a ir desapilando, desapila a Fede, desapila a Juan, desapila a Martín y dice, oh, ese soy yo, cortó protocolo. ¿Sí? Queda Jorge apilado, tranquilamente, no pasa nada. Martín termina su ejecución, volvemos a Jorge, Jorge va a seguir llamando a todos sus adyacentes, ¿no? Y empezamos con
Acuérdense, la pila sigue estando acá, Jorge está ahí en la pila, y llama al siguiente adyacente que va a ser Jamina. Llama a Jamina. ¿Qué orden va a tener? ¿Alguien me dice el orden de Jamina? Momento de la verdad. Tomás dice 4. ¿Alguien secunda a Tomás en la decisión? Felipe dice grid, tal cual. Acuérdense de esta monstruosidad de variable global, ¿sí? De un contador que se va aumentando independientemente de nada. Bueno, justamente es medio redundante, independientemente de nada, ¿no? Independientemente de todo sería, bueno, no importa. Teníamos 1, 2, 3. ¿Cómo, Martín? Una pregunta de eso. Sí, ¿tenés un ejemplo de por qué es necesario que sea global? Porque no, si no, no lo tengo. Ok, yo después mando el mail que mandé el cuatrimestre pasado cuando descubrimos el bug. Dale. La verdad es un caso que se nos pasó mal y lo vimos recién cuando alguien está implementando el TP, que le fallaba. Claro, que una red gigantesca apareció. Y fue un, oh diablos, ¿qué está pasando? Y ahí te cuestionás toda tu vida, ¿no? Como docente, como persona. Continuemos. Lo que no. Sí. Continuemos. Vamos rápido, dale. Así no los retengo más tiempo. Terminamos este ejercicio y terminamos la clase. Vamos con Hash, ¿sí? Hash va a tener un orden 4 y el más bajo es igual a su orden, a priori, ¿no? 4. Hash va a llamar a S. Bueno, Sapira llama a S va a llamar a sus adyacentes, que puede ser Hash y Robbie. Entonces voy a seguir esta parte rápida porque es muy parecida a la de arriba, ¿no? S le va a robar el más bajo a Hash, entonces se lo pone en 4. Después llama a Robbie. Robbie, ¿cuál va a ser el orden de Robbie? ¿Alguien me dice? Cristóbal dice 6. Muy bien, Cristóbal. Su orden va a ser 6 y su más bajo, como se inicializó, es 6, ¿no? Robbie dice, che, mis adyacentes, no, está más solo que no sé, alguien en el día del amigo, o sea, yo en el día del amigo, y entonces no puede bajar su más bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Y termina de ejecutar Robbie y dice, che, bueno, Robbie se agrega en la pila y dice, che, creo que yo soy punto de articulación. Y efectivamente es punto de articulación, ¿sí? Pero Sapira hasta encontrarse a sí mismo, que es el primero que hay, entonces queda ahí solo. Queda solo como en el vértice y queda solo como punto de articulación y que va a quedar solo porque nadie lo invita a ningún cumpleaños. Entonces, continuemos. Ese termina de ejecutar, de recobrar sus adyacentes, ve que su más bajo es igual que es distinto a su orden, no es punto de articulación, vuelve a Hash. Hash dice, opa, ¿qué está pasando? Soy punto de articulación, ¿no? Porque ninguno de mis hijos pudo bajarlo al más bajo que el mío, y yo tampoco lo pude, de alguna manera, bajar a mi más bajo. Mi orden es igual a mi más bajo, entonces inicio el protocolo de crear una nueva componente fuertemente conexa, ¿no? Empiezo a desapilar, desapilo S, desapilo Hash, ese soy yo, termino protocolo, ¿sí? Vamos por el último sección, ¿no? Acá Jorge va a seguir llamando a sus adyacentes, tranquilamente podría empezar con Dato o Cami, ¿sí? En este caso va a empezar con Dato, porque sí. Dato, ¿qué orden va a tener Dato? Esto es, lo repito porque es el error que tuvimos y me queda en la cabeza, ¿no? 7 Tomás dice, y 2 Tomases dicen 7. Muy bien, muy bien. Su orden va a ser 7, su más bajo va a ser 7. Dato va a llamar recursivamente a Mati, ¿sí? O sea, pila primero, llama a Mati, Mati va a tener 8 y 8. Mati llama a Nacho, si no tiene otro adyacente, ¿sí? Nacho aparece acá con un orden 9 y más bajo 9. Nacho, acá, ¿alguien habló? Ok, estoy escuchando cosas ya. Entonces, ¿cómo es? Nacho, el único adyacente que tiene Nacho ahora es Jorge, ¿sí? Entonces, hay una arista de retorno porque Jorge ya está visitado, ¿no? Y le va a robar a Jorge su más bajo. Y se lo pone en 0. ¿Y alguien me puede decir qué va a pasar ahora? O sea, Nacho termina su ejecución, ¿sí? No es punto de articulación. Va a volver y alguien me puede decir rápidamente qué va a pasar con Mati y Dato. Mati y Dato le roban el 0. Muy bien, Tomás, Mati y Dato le roban el 0, ¿no? Porque es uno de los hijos, ¿sí? Y el Nacho está apilado, ¿sí?
y es en esencia este if, ¿sí? Ese if dos veces, ¿no? Entonces, Mati le roba el más bajo a Nacho y Dato le roba el más bajo a Mati, ¿sí? Jorge no le puede robar el más bajo a Dato porque ya es 0, no cambia nada. Y ninguno de estos dos es componente, ninguno de esos dos inicia el protocolo componente fuertemente de conexión porque su más bajo es distinto del orden, ¿sí? Ahora, como última parte, nos falta Cami, que no pudo ser accedida desde Nacho, ni de Mati, ni de Dato, porque Cami estaba como en el sentido opuesto. Último vértice, ¿no? Llamamos a Cami con el orden igual a 10, ¿sí? Porque acuérdense de la llamada. Y ahora la magia de todo es, Cami se apila y Cami le roba, ¿sí? Porque esto es una lista de robo, no sé, porque Nacho ya está visitado, no es que se llama recursivamente. Nacho ya está visitado, pero Nacho está en la pila y le puedo robar el 0. Entonces Cami le va a robar el 0. Sí, Cami chequea si su orden es igual a su más bajo, no lo es, y vuelve a Jorge, porque el único adyacente de Cami era Nacho, ¿no? Y ya lo único que hizo fue robarle el más bajo. Jorge termina de recorrer todos sus adyacentes, ¿y qué va a pasar? ¿Me puede decir qué va a pasar con Jorge? Activa protocolo, muy bien. Cristóbal dice se inicia el protocolo porque el orden es igual al más bajo. Tal cual, el orden de Jorge es 0, el más bajo es 0, inicia protocolo, toma la orden 66, se activa la orden 66 y empezamos a meter a cada uno de estos hasta encontrarse a Jorge, que es en esencia toda la pila. Y nos queda otra componente fuertemente conectada, ¿sí? Tenemos 4 en total acá, ¿sí? Con esto, Chuck Norris agarra y dice, muchas gracias, agente secreto M, ya los voy a arrestar. Y colorín colorado, esta organización criminal ha sido terminada. No rima, pero jódanse. Te corto. Listo. Y termina la clase. Tomás dice, ¿quién será el agente M? No sé. Tendría que matarte. Bien. ¿Alguna pregunta? Ese if W apilados, ¿no es lineal? Muy buena pregunta, Felipe. Yo lo dije muy rápidamente, pero lo voy a repetir ahora. Este apilados, en realidad, es un diccionario, ¿sí? Es un set, que lo creé cuando yo estoy inicializando las variables, también de forma horrible, ¿no? Tanto visitados como apilados se acceden en O de 1. Entonces, si le digo in apilados, esto es O de 1, ¿sí? Y entonces tengo una pila por un lado y un booleano o un diccionario que uno me dice si algo está en esa pila o no. ¿Sí? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Felipe dice, ok, las usas en paralelo. Exactamente. Las uso en paralelo, pongo en paralelo y saco en paralelo, ¿no? Si vemos acá, apilados remove, el saco del diccionario a la clave, y cuando hago pop es sacar uno de la pila, esto es sacar uno del set, y esto es agregar, bueno, esto no importa, esto es agregar a la lista que acabo de crear, ¿no? Pero bueno. Sí, los saco en paralelo y los pongo en paralelo. Acá los pongo en paralelo. Acá Francisco dice, ¿cómo se podría evaluar este tema en el parcial? ¿Un seguimiento, por ejemplo? Podría ser un seguimiento, a veces es mapear como un ejercicio un problema que vimos anterior, como comenté, un poquito más fácil, ¿no? Mapearlo y darse cuenta de que hay que usar este o tal algoritmo. A veces se pregunta en verdadero o falso, ¿no? ¿Qué conviene en qué caso? Sí, creo que es así, ¿no? Literalmente el cuatrimestre pasado se evaluó así, o sea, hubo una situación y tenían que darse cuenta que tenían que modelar un problema con un grafo y de ahí tenían que obtener las componentes fuertemente conexas. Y lo único que les pedíamos es, bueno, ok, explícanos cómo es ese algoritmo y hace un seguimiento de ejemplo que vos nos hagas o algo por el estilo. Sí. Eso, por ejemplo. Sí. Una cosita que me olvidé de todo esto es que técnicamente tanto punto de articulación como componente fuertemente conexa se tiene que aplicar a todos los vértices, ¿sí? Entonces,
en este ejemplo, ¿no? Vimos que todo estaba conectado. Pero tranquilamente podríamos tener dos subgrafos, o en el de, ¿cómo se dice? En el punto de articulación podríamos tener dos componentes conexas, perdón, inicialmente, o más. Entonces tenemos que hacer for main grafo, aplicar punto de articulación, o for main grafo, aplicar componente fuertemente conexo, ¿no? Un detalle de implementación, pero que es importante, esto es realmente importante para los parciales, ¿no? Que cuando se resta nota si no contemplan ese caso, ¿no? Que puede haber más de una, en uno dirigido, componente conexa, o lo mismo en el grafo dirigido. ¿Sí? Bien. Tomás dice, estos dos temas entrarían para el lunes, ¿no? Martín, creo que sí. Sí. O sea, todo quedó bien completamente dividido todo en lo que vemos ahora entra el lunes y todo lo que sea para Parcelito 4 se ve el año que viene recién. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, a ver qué dicen. No entendí lo que dijiste de static. Muy buena pregunta. Lo de static era este contador, ¿sí? Bueno, espera, lo voy a poner acá. Este contador, que lo fui... Cristóbal dice, Jorge, ¿sabías que los asuntos internos le tendieron la trampa? Obvio. Pero el agente secreto M lo sabe de antemano. Bueno, volviendo a la pregunta de Gabriel, dice, no entendí lo que dijiste static, o de global, una variable global o estática, ¿no? Con el orden, ¿sí? Si yo no tuviese esa variable estática y le fuese pasando las llamadas recursivas, cuando, en este caso, a ver, ¿cuándo lo vemos? Acá, cuando voy con otra de las ramas, ¿no? Un segundo, acá. Si yo simplemente hiciera +1 del padre, el orden sería 1. Pero acá el orden es 4. ¿Por qué? Porque tengo una variable global que voy guardando en un contador +1 del orden. Y nada más. La razón de eso ya la mandé por Slack, donde ahí hay un seguimiento de un caso que fue justamente con lo que después pudimos descubrirlo después de estar, yo creo que tuve toda una tarde para entender cuál era el bug. Y fue nuestra interpretación porque el algoritmo de Tarjan, que es trabaja de esta forma, con esta variable global que se puede implementar de muchas otras formas. Pero Sí, no importa ahora. O sea, no la toman al pie de la letra de la implementación, es una implementación que funciona y para jugar les va a andar y después si le quieren mejorar, mejorenla. Si lo hacen con lo de orden igual al del padre +1, hay un potencial bug en unos casos, que es el que, nada, ahí en el link que puse está explicado. Ok, buenísimo. Para no retenerlos más, hay una, muy bien Gabriel, que hayas entendido. ¿Alguien tiene otra pregunta? Voy a dejar los 5 segundos reglamentarios de preguntas y si no, ya vamos a ir terminando la clase. Y podemos... Bien. No, obviamente nos quedamos unos minutitos más después de grabar, pero ya podemos parar la grabación. La voy a parar.